Gloria a Dios. Oremos, hermanos, en esta hora. Pongámonos en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias. Tú has sido bueno, Señor, al guardarnos, al preservar nuestra vida y darnos el glorioso privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa. Después de analizar, Señor, consideramos este lugar como el mejor lugar para pasar este domingo por la tarde, porque vamos a ser expuestos a tu palabra, Señor, a reflexión interna en nuestras vidas. Y como dice bien tu palabra, estamos aquí en tu casa, Señor, corremos a tu casa antes que quedarnos, Señor, allí en nuestra casa. Poderoso Dios, pongo en tus manos a cada uno de los presentes, pongo en tus manos mi vida, Señor, y que tu propósito para cada uno de nosotros se vea, Señor, cumplido para este momento. Gracias, amado Señor, en nombre de Jesucristo. Amén y amén, Dios. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar, hermanos. Gracias, Dios. Tenga ahí a la mano su Biblia, porque en su momento vamos a leer la parte de la Escritura en la cual vamos a basar esta reflexión. Gloria a Dios. Hay un mal, hermanos, que ha ido en aumento y un aumento creciente. Eso quiere decir que cada vez está acrecentándose más y más a la vez que pasa el tiempo. Y esto ha venido a ser reforzado con la situación presente que estamos viviendo y que no es desconocido para la mayor parte o para todos nosotros, no solamente en nuestra República Mexicana, sino en todo el mundo. Me refiero a este mal que, para nombrarlo, se ha definido un término que relativamente es reciente. Por allá en el siglo XVIII se acuñó este término para definir este mal que cada vez está alcanzando a más personas y englobando incluso a personas de menores, ¿sí? en este problema fuerte. Y me refiero a lo que se llama como depresión. La depresión no es desconocido para ustedes este término. Además, yo en lo personal pienso que este término se ha sobreusado de tal manera que hay ocasiones en que se usa como pretexto y decir es que estoy deprimido, y de esa manera llamar la atención de los demás y hasta cierto punto chantajear, ¿verdad? No digo que en todos los casos, pero sí en una buena parte. Entonces yo quiero hablarles de esta situación, de este problema, de este mal, pero no me gustaría usar la palabra depresión. Quiero usar mejor otro término que creo que se acomoda mejor porque tiene mucho más tiempo en lo cual se ha usado y que además es un término bíblico, ¿sí? Si vamos a la Sagrada Escritura, usted quiera encontrar la palabra depresión en la traducción de su Biblia y no la va a encontrar la palabra depresión. Pero si le invito que busque esta palabra, la cual quiero tratar, que es la palabra desánimo, ¿sí? Desánimo, esta sí la vamos a encontrar. Y solamente quiero leer un versículo donde encontramos esta palabra que se refiere al pueblo de Israel. Allí en Números 21, versículo 4, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Ahí aparece la palabra desánimo, se desanimó. Y bueno, no se requiere ubicar una definición, puesto que la mayor parte de nosotros conocemos
qué es este mal y si alguna ocasión hemos estado inmersos en esa situación, pues usted sabrá mejor que la mejor definición es haberlo experimentado y vivido o cerca de nosotros alguna situación, algún familiar haya pasado esta situación. Entonces quiero hablarle acerca del desánimo y particularmente bajo el enfoque superando el desánimo, que es muy importante, superando el desánimo. No estamos exentos a pasar por esta situación, el desánimo, pero yo creo que debemos de hacer una diferencia entre sentir esta sensación a caer en un estado de desánimo. Si hay diferencia entre estar y permanecer en el desánimo a otro que sea una sensación pasajera en nuestra vida. Es a lo cual yo quiero invitarles, hermanos, para que si es que vamos a experimentar esta situación, sea algo pasajero, porque pronto nos damos a la tarea de poder superar, de poder vencer el desánimo o también dar los pasos adecuados para estar más lejos del desánimo posible, ¿sí? Usted sabe que nuestras acciones dirán mucho que si queremos alejarnos de esa situación o queremos vivir cerca del desánimo. Podemos retirarlo de nosotros o podemos llamarlo para que toque nuestra vida. Yo quiero invitarle pues a que reflexionemos acerca de esta situación, superando el desánimo. Y como siempre, las reflexiones que de aquí parten, tratamos de fundarlos en la Sagrada Escritura, por lo cual yo le invito que vaya allí a la Biblia, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 19, aparece un personaje que creo que no es desconocido para usted, que en su labor, en su trabajo, en su servicio, llegó un momento en que pasó por esta situación, por esta crisis del desánimo. Pero lo extraordinario es que este varón superó esa cuestión y en su vida solamente fue una sensación pasajera, no fue un estado en el cual él cayó. Primero de Reyes, capítulo 19. Voy a leer los versículos 1 hasta el versículo 18. Es todo ese párrafo del 1 al 18. Si usted gusta poder ir corroborando la lectura allí en su Biblia, pues sería bueno, además de que le ministre la palabra directamente. Dice la palabra del Señor: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida,
caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esa es la porción bíblica que quiero tomar como pasaje. Para mayor comprensión quise leer todo el pasaje para que quede pues más entendido. Gloria a Dios. Bien, quiero rescatar de este pasaje bíblico 3 aspectos que quiero compartir con ustedes, que yo considero que son importantes para poder dejar un estado de desánimo, superar esa situación de desánimo y estar en condiciones de seguir siendo útiles para la gloria y la honra del Señor. El primer aspecto que quiero yo hacer resaltar aquí y que encuentro basado en este pasaje se ubica con la siguiente expresión que espero sea comprensible. Sería renovar nuestro régimen alimenticio. ¿Qué debemos hacer para superar la depresión o el término que dijimos que íbamos a usar, que es desánimo? Es renovar nuestro régimen alimenticio. Pareciera que fuera una receta o que estamos hablando de algún platillo X, aunque sí es recomendable que una persona que está en un estado de desánimo vigile su alimentación física, literal, porque hay ocasiones en que descuida su alimentación, o ya sea deja de comer, no le da apetito, o también sucede lo contrario, que hay una sobredemanda de alimento y entonces tanto lo uno como lo otro es perjudicial a su organismo. Digo de paso esto, pero más bien yo quiero referirme a otro aspecto más allá de la alimentación física. Quiero hablar de la alimentación espiritual. La alimentación espiritual. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en un estado de desánimo? No nos alimentamos bien,
nos alimentamos de palabras no correctas, no adecuadas. ¿Sí? ¿Qué oímos nosotros que produce ese estado en nosotros? Cuando nosotros le damos entrada a palabras no correctas, a palabras que no edifican, a palabras que no nutren, es muy posible que caigamos en este estado de desánimo. Hay muchos que han caído porque empezaron dándole oído a alguna voz que no era correcta, una voz inconforme, una voz rebelde, una voz que denigra a las demás personas, que critica a los demás. Y si nosotros nos detenemos a prestarle oído a este tipo de voz, empezamos a alimentarnos de algo que no es correcto. Y lo más seguro es que caigamos en este estado de desánimo y dejemos de ser útiles, hermanos, en la obra del Señor. ¿Qué sucedió con Elías? Elías en un momento dado dejó de oír a Dios, dejó de ser alimentado por la palabra que él recibía directamente de Dios y le dio oído a otra palabra, y me refiero a la amenaza que lanzara esta mujer Jezabel. No era cualquier mujer, claro que sí. Jezabel era la esposa del rey, pero casi tácitamente ella era la que mandaba, ella era la reina prácticamente, hacía lo que quería ahí, y lo que había hecho es que había promovido el culto a un dios extraño, a Baal, y de ahí del palacio mantenía a todos los profetas que servían a Baal. Y ella le lanzó esta amenaza a Elías cuando Elías dio muerte a todos aquellos profetas que se habían reunido para probar a ver si servían al Dios verdadero con fuego. Usted recordará esta experiencia de Elías, y que Elías, hermanos, fue oído por Dios, descendió fuego, consumió el holocausto, y eso mostró que él servía al verdadero Dios. Pues bien, él le dio entrada a esta amenaza. Él le dio oído a esta amenaza cuando la mujer le dijo: ahí te va un enviado, un mensajero que te va a dar esta indicación. Para mañana a esta hora tú vas a estar como uno de esos profetas. Esa fue la amenaza. Y Elías le dio oído a esta amenaza. Dejó que entrara esta cuestión a su vida. Y entonces, hermanos, cayó precisamente en este estado de depresión, que al darle entrada y empezar a agenciar, empezar a accionar en un sentido no correcto, porque empezó a hacer movimiento, empezó a huir, empezó a alejarse de ese lugar, y entonces empezó también a adoptar un lenguaje que no era correcto. Primero escuchó la amenaza y después él mismo adoptó un lenguaje que no era digno de un profeta de Dios. Allí en el versículo 4 podemos encontrar algunas de esas palabras que contenía el lenguaje que ahora estaba cultivando Elías en este estado de desánimo. Dice allí el versículo 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, mire las palabras que ahora estaba pronunciando Elías: basta ya, oh Jehová. Otra cuestión fuerte: quítame la vida. Otra cuestión: pues no soy yo mejor que mis padres. Por lo menos 3 aspectos puedo recoger de estas palabras negativas que ahora estaba pronunciando Elías. Basta ya. En otra versión de la Sagrada Escritura hay una expresión que me pareció todavía más fuerte. Dice: harto estoy, o sea, estoy harto de esta situación. Y lo dijo Elías, lo pronunció Elías. No solamente lo estaba pensando, sino que lo expresó, lo dijo, le dio sentido, le dio sonido a sus pensamientos. Y usted sabe que cuando llegamos a este punto,
nos alimentamos doblemente, porque no solamente lo pensamos, sino que lo decimos, y entonces lo estamos asimilando, nos estamos alimentando de una manera más fuerte cuando pronunciamos las cuestiones negativas. Estoy harto, decía Elías. También decía, le pedía a Dios que le quitara la vida. Y luego el tercer aspecto de ese versículo dice, porque no soy mejor que mis padres. Aunque otras versiones, y quise rescatar también lo que dicen otras versiones, decía, porque no soy mejor que mis antepasados ya muertos. O sea, en otras palabras, ¿qué estaba diciendo Elías con esta última expresión? Un muerto está en mejores condiciones que yo en este momento. ¿Se imagina la negatividad de Elías en esa situación? Bueno, ¿qué era lo que se requería con urgencia en él? Cambiar su régimen alimenticio, ya no alimentarse de esas palabras. Estas palabras negativas estaban muy lejos de las palabras que él habituaba, que él antes era común escuchar y decir. ¿Qué palabras encontramos previo a este acontecimiento en la vida de Elías? Aquella ocasión en que enfrentó al mismo rey Acab con estas palabras: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Son palabras, hermanos, diferentes que él tenía. Por eso es que pues era un siervo de Dios. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Estaba delante del rey, pero Elías decía, hay alguien más grande que el rey. Es Jehová de los ejércitos y yo estoy en su presencia. Ese era el régimen alimenticio de Elías. Pero esto lo cambió. Cuando se enfrentó con el siervo de Acab, Abdías, lo hizo con palabras muy similares cuando dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Aquella ocasión en que le dio una palabra a la viuda cuando lo alimentó, bajo la instrucción de Dios, le dijo a la viuda, porque la viuda estaba temerosa, dice que nada más tengo poquita harina y poquito aceite con la cual pensaba hacerme una torta y compartir con mi hijo y dejarlo morir. Elías le dijo, no temas, mujer. Dijo, no temas. Elías, mencionando esta palabra, no temas, y ahora estando invadido por el temor, le dijo a Israel, antes de hacer este reto con los profetas de Baal, le dijo a Israel así con una voz muy tronante, muy fuerte, muy convincente, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle a Dios. Si Baal es Dios, entonces sírvanle a él. Pero dijo esta, una palabra fuerte, ¿hasta cuándo claudicaréis? El momento en que él oró a Dios para que descendiera fuego, Elías lo dijo con estas palabras, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Oiga, qué lejos estaban estas palabras de la que ahora Elías se había adueñado, hermanos. De ahora Elías estaba pronunciando. Era irreconocible la forma que Elías tenía ahora de alimentarse. Antes se alimentaba con palabras correctas, palabras que nutrían, palabras que daban seguridad, palabras que daban certeza, y ahora estaba hundido en un lenguaje totalmente contrario. Hermanos, necesitamos permitir que la palabra de Dios siga gobernando nuestros corazones, siga resonando en nuestras vidas. Alejémonos, hermanos, de toda alimentación que se cocina humanamente, que se prepara en cocinas humanas, que son palabras negativas, dañinas, que roban y que nos inutilizan. Necesitamos dejar de tomar alimento preparados que humanamente que envenenan, que nos hacen estériles y que nos aportan muy pocos nutrientes. Dejemos entonces de escuchar a los humanos para escuchar a Dios. Y me refiero
a dejar de escuchar a los humanos cuando nos dan o nos comparten este tipo de alimento chatarra, de alimento que no nutre, de alimento basura. Alejémonos de aquellos que tienen palabras negativas. Alejémonos de aquellas personas cuyo lenguaje no es correcto, no es adecuado. Alejémonos, porque esto va a influir en nuestras vidas. Esa es lo que necesitaba Elías, cambiar su régimen alimenticio, darse cuenta que ahora estaba hablando de manera diferente y entonces volver otra vez, volver a retomar como antes él se expresaba, lo que antes él creía, lo que antes él vivía. Y yo considero que Dios le hizo esta exhortación a Elías: tienes que dejar de comer lo que el humano te está ofreciendo. Esas palabras negativas no las aceptes. Porque yo digo que Dios estaba haciendo esto con Elías por aquel alimento que le presentó a Elías. Dice que estando desanimado Elías ahí y se durmió bajo aquel enebro, dice un ángel le tocó y le despertó y le dijo: Elías, levántate y come. Cuando él se enderezó, se levantó, se despertó, vio que había una torta ahí preparada y una vasija con agua, pero no era una torta común, ni era tampoco una agua o un agua común. Dios la había enviado con su ángel. Era una torta preparada en la cocina del cielo. Era una agua, hermanos, que Dios había preparado especialmente para su siervo. Y ven, hermanos, que el ángel le insistió no solamente que comiera una vez y le dijo: come otra vez, come otra vez. Le insistió por lo menos 2 veces ahí para que se alimentara de ese alimento. Por lo tanto, puedo ver en este pasaje que Dios le estaba indicando: tienes que cambiar tu régimen alimenticio para que puedas superar ese estado de desánimo y de desaliento. Amados hermanos, qué diferente es ser alimentados con palabras que vienen de Dios, palabras preparadas en el cielo, a palabras, hermanos, cuya intención es derribarnos, es quitarnos, es hacernos a un lado. Esas palabras negativas que a lo mejor en ocasiones usted le ha dado crédito, ya ha permitido que entren por su oído y alimenten su corazón. Palabras como: tú no sirves, tú no lo vas a hacer, tú no puedes, ¿qué estás haciendo ahí? No le demos entrada a ello. Lo que hacen solamente es destruirnos y es apartarnos de la intención que tiene el Señor para nuestras vidas. Mire qué diferente es cuando Elías se alimentó de esta torta y de esta agua. Dice la Biblia, ahí lo leyó usted, Elías pudo caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, a Horeb. Qué potente, qué sustancia, qué vitamina, hermanos, espiritual, qué fortaleza recibió este hombre cuando decidió dejar el alimento humano para tomar el alimento divino, el alimento que viene del cielo. Es impresionante. El Señor dice en su palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este debe ser nuestro régimen alimenticio, hermanos, para salir de cualquier estado de desánimo o apartarnos, alejarnos de una situación de desánimo. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, no son muerte, como en muchas ocasiones las palabras que escuchamos con malas intenciones de los hombres. Me da gusto que esté usted aquí en este lugar. Si se hubiera quedado en casa, yo le aseguro que estaría recibiendo palabras no muy adecuadas, que no le estaría nutriendo en su corazón. Pero estando en la casa del Señor, creo, hermanos, que en la mayor parte de las ocasiones, desde este lugar, desde este púlpito, desde este foro, ha fluido alimento que no fue preparado en cocina humana,
sino un alimento que Dios le dio al comunicador para compartir con su pueblo, con la iglesia. Es decir, que yo espero que esté recibiendo usted esta palabra y le nutra, le alimente tremendamente. Número 2, para poder superar la depresión, Elías tuvo que revolucionar su concepto acerca de Dios, su concepto divino. Tuvo que revolucionar, tuvo que hacer un cambio, tuvo que darle vuelta al concepto que tenía de Dios. Porque hasta ahí Elías tenía un concepto de Dios, pero le faltaba conocer algo más de Dios. ¿Qué concepto tenía Elías de Dios? Bueno, Elías, el concepto que tenía de Dios se enmarcaba en un ámbito de señales y prodigios, de obras portentosas y fascinantes, acciones maravillosas e increíbles. En ese ambiente se movía Elías. Había conocido muy de cerca a Dios en esta área, en las maravillas que Dios hacía, en los milagros que Dios hacía, en las cosas extraordinarias que Dios realizaba. Mire, previamente a este estado de Elías, Elías vio que Dios cerró el cielo por 3 años y medio, así con su palabra. 3 años y medio no va a haber lluvia, ni siquiera rocío. Al término de los 3 años y medio, de igual manera Dios dijo, este cielo se abrirá y caerá una gran tormenta. Este era el ámbito de Elías, ahí se manejaba, era familiar para Elías moverse en este ambiente. Se sentía como pez en el agua, viendo este obrar de Dios, viendo estas maravillas de Dios. Oiga, no es cualquier cosa ver a cuervos siendo obedientes a Dios, animales silvestres, animales rebeldes, y mucho menos el cuervo, que algunos lo catalogan con una característica muy peculiar, que no tiene bastante memoria, ¿verdad? Sí, porque en mi rancho decían que en ocasiones que eran como el cuervo, que el cuervo esconde el molonco y después no sabe dónde lo escondió. Se puede morir de hambre porque no sabe, no recuerda dónde escondió ahí la mazorquita, esta chiquita, ¿verdad? Pero, hermanos, Elías presenció que tarde y mañana puntualmente los cuervos le llevaron pan y le llevaron carne. Este es algo maravilloso. Bueno, yo no he visto esta situación, pero Elías no era sorprendente. Él decía, Dios puede hacer esto y mucho más. Mire, Elías vio que la tinaja de harina se autorreproducía de tal manera que no se agotaba. Tomaban harina de aquella tinaja y no se agotaba, y tomaban harina y se alimentó él, se alimentó la viuda y se alimentó su hijo más de 1 año, algunos dicen 2 años, ¿sí? Y no se agotó la harina que estaba en esa tinaja o el aceite que estaba en esa vasija. Era algo sorprendente para Elías, esto no era algo común. Él conocía esta faceta de Dios, él se movía en este ambiente. Este era el entorno en que se movía Elías. Por eso es que él mismo, cuando el hijo de aquella viuda murió, dice ahí también la palabra del Señor que Elías oró por él y le dijo a Dios, vas a levantar a este hombre, a este hijo de la viuda que está triste. Oye, ¿qué es lo que sucedió? Aquel muerto fue levantado, fue resucitado, y Elías lo entregó una vez más a su madre. Este era el ambiente de Elías. Ahí se movía de esa manera, ver muertos que resucitaban, ver el fuego que venía del cielo, que descendía del cielo, y no era un fuego humano, no era un fuego común, era un fuego que consumió el holocausto, consumió la leña, consumió el agua. Alguien pudiera decir, bueno, esto no es muy extraño, pero un fuego que consume las piedras y la roca, como sucedió ahí, no podía venir del ser humano, no podía ser fuego humano. Era fuego divino, fuego del cielo. Este era el ambiente en que se movía Elías. Pero él tenía que cambiar el enfoque o complementar la cuestión. Por eso yo digo, él tenía que revolucionar su concepto que tenía de Dios.
Tenía que conocer otra faceta de Dios. Tenía que conocer a Dios más profundamente. No quedarse enlelado solamente en la capacidad de Dios para hacer milagros y señales. Mire, Dios ciertamente lo hace, claro que sí. Creemos en un Dios poderoso, ¿sí o no, hermanos? Creemos en un Dios misericordioso que se mueve, que es fuego consumidor, que Él da la palabra y no vuelve vacía, que Él dice que se haga y se hace, hermano. Ninguna de sus palabras cae a tierra sin que se cumplan. Hemos experimentado esto, pero Dios no quiere solamente que observemos eso de Él. No solamente quiere que veamos lo que Él puede hacer. Dios quiere darse a conocer y que nosotros sepamos quién es Él, no tanto lo que puede hacer por nosotros. Cuando vivimos una vida de contemplación en esta área, solamente desear y decir, sí, si no vemos que hay movimiento, no vemos cosas milagrosas, extraordinarias, entonces como que entramos en duda, ¿estará Dios aquí o no estará Dios aquí? No debemos de encerrar a Dios solamente en ese aspecto. Cuando caemos en ese estado, nos convertimos en hombres y en mujeres que nunca nos llenamos y quisiéramos ver obras mayores de Dios y quisiéramos ver obras más extraordinarias de Dios. Fuéramos como un barril sin fondo en esta área, pero cuando llegamos a conocer qué es Dios, quién es Dios en su esencia, esto es algo extraordinario y le faltaba a Elías llegar a este punto. Le faltaba a Elías ver a Dios desde este enfoque, desde este punto de vista. Y mire, Dios se lo recordó estando ya allí en la cueva, en el monte Horeb. Dios lo enseñó a través de esto que puso frente a sus ojos. A partir del versículo 11, voy a leer de nuevo lo que sucedió ahí. Dice, Él le dijo, o sea, Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las piedras delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, dice, vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en ese fuego. Este era el ambiente de Elías. El viento que truena, el viento que ruge, el viento que quiebra, el viento que arranca, el terremoto que parte la tierra, el fuego. Él mismo había pedido fuego del cielo y había caído ahí. Se conoce a Elías como el profeta del fuego, el profeta de fuego. Este era el ambiente de Elías y Dios le dijo, mira, tú conoces de mí esto, conoces el terremoto, conoces lo que hace el viento recio, el viento fuerte, conoces lo que hace el fuego, es familiar para ti. Y ciertamente era familiar para Elías porque al ver todo esto, Elías no reaccionó. Elías dijo, pues esto es mi ambiente, yo me muevo aquí, no me resulta extraordinario conocer esto de Dios. Pero mire, dice más adelante la palabra, y tras el fuego vino un viento, un silbo apacible, suave. Y usted leyó lo que dice la palabra. Esto hizo reaccionar a Elías. ¿Cómo decimos que hizo reaccionar a Elías? Porque fue cuando Elías cogió su capa y se cubrió el rostro, porque entendió algo que nunca había experimentado de Dios. Vivió algo que nunca había experimentado de Dios. Ese conocer a profundidad a Dios. No solamente conocer las manos de Dios que obran prodigios y maravillas, sino conocer la esencia de Dios, conocer el corazón de Dios. Esto a cualquiera, hermanos, lo hace reaccionar. Por eso es cuando Elías experimentó esto. Sí, ciertamente ese silbo apacible no se manifestaba rompiendo, arrancando, desquebrajando
cuestiones externas, la roca, el árbol, la piedra, la tierra. No, pero ese silbo apacible lo que hizo en Elías fue derretir su corazón. Es obrar dentro de sí, hermanos. Oiga, qué diferente es cuando Dios obra fuera de nosotros a cuando obra acá dentro de nuestro corazón y empieza a derretir, hermanos, nuestra vida, nuestro corazón. Sí, ese silbo apacible no hacía esas cosas externas, pero derretía el corazón humano, hacía añicos la conciencia de Elías, desmenuzaba su ego y hacía polvo su dignidad. Y entonces Elías se rindió ahí delante de Dios. Fue cuando pudo entender que ahora lo que estaba pasando Elías, lo que estaba viviendo, no era algo agradable delante de Dios y que necesitaba corregirse. Entendió que él estaba fallándole a Dios. Entendió que no había hecho algo agradable delante de Dios. Se sintió, hermanos, pecador, se sintió indigno de estar en su presencia. Entendió quién era realmente Dios y también entendió quién realmente era Él ahí. Y no hay ninguna comparación entre nosotros y Dios. Hermanos, qué importante es que conozcamos a Dios, que revolucionemos nuestro concepto divino. Nunca, hermanos, pararemos de conocer a profundidad de Dios. Siempre habrá algo que debamos de conocer a Dios. Pero cuando hemos experimentado estos momentos, qué extraordinario, ¿verdad? No hay música, no hay escándalo, no hay gritos, no hay ni siquiera lenguas, no hay. Hay solamente un silbo apacible, pero cuyas palabras, aunque nuestro oído no lo capta, pero lo entiende el corazón. Son palabras que van a la medida de cada persona, que van directo a la necesidad. Oiga, yo creo que usted ha experimentado cosas que también yo he experimentado, que en ocasiones nos han dicho algo desde aquí, nos han exhortado y nos han instado y nos han dado palabra fuerte de aquí, de este lugar. Y como que no ha causado un impacto en nosotros, como que así como llegamos, así salimos. Pero usted recordará aquella noche, aquella situación, aquel momento, el cual no estando en una situación ni en compañía con los demás, ni con una música a fondo, ni tampoco con un ambiente eufórico, pero Dios hablando allí al corazón. Entonces es cuando realmente entendemos lo que Dios nos ha querido decir y que nosotros no habíamos comprendido. Es cuando reaccionamos, es cuando llegamos a ser conscientes de quién es Dios y cuál es mi situación directa. Y entonces somos motivados a cambiar de actitud, a salir de ese estado de desaliento, de desánimo y decir, Dios no ha muerto. Dios sigue estando vivo y Dios me ha ministrado tremenda y maravillosamente. Allí en la soledad, posiblemente como Elías, solo allá en el monte, en una cueva, pero Dios hablando de esta manera como silbo apacible y llegando al corazón tremendo de Elías. Esto me hace recordar la situación de Pedro. Pedro, un hombre que todos conocemos, pero quiero mencionar dos incidentes en la vida de Pedro con relación a Jesús. Algunos días antes, cuando Jesús había dicho a sus discípulos, es necesario que yo muera en la cruz. Usted recordará esto, que Pedro le tomó aparte a Jesús y le dijo a Jesús, no es posible que esto te suceda. Evítalo, Señor. No, tú no debes de ir a la cruz. Entonces el Señor, con palabra fuerte, palabra tronante, palabra, hermanos, de peso, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Son palabras fuertes, palabras tronantes, hermanos, que el Señor Jesucristo le lanzó a Pedro en ese momento.
Pero yo, por más que busco, hermanos, en ese contexto, no veo una reacción de Pedro. No veo que Pedro haya dicho, sí, tienes razón, Señor. Ay, dije palabras malas, no es correcto mi actuación aquí, perdóname, te pido perdón, me humillo delante de tu presencia, perdóname esto que yo he hecho. No veo eso en Pedro en ese contexto. Pero más adelante, cuando Pedro le niega no una vez, sino 2 y hasta 3 veces, y jura y maldice diciendo, yo no conozco a tal hombre. Dice literalmente la palabra, allí en Lucas 22, 61 y 62, cuando esto sucedió, dice, el gallo cantó. Y dice que únicamente, dice literalmente la palabra, Jesús lo miró. No le dijo, ya ves, te dije que me ibas a negar. No le dijo, no le reconvino, no hizo nada más. Pero esto fue suficiente. El silbo apacible hizo algo en el corazón de Pedro que le hizo salir fuera de ese lugar. Y dice ahí la palabra, lloró amargamente. Cuando conocemos al Señor de esa manera, hermanos, como silbo apacible, no dice palabra con nuestro oído, no escuchamos con nuestro oído terrenal humano, pero llega, hermanos, y traspasa el corazón. Llega a ese lugar, hermanos, en lo cual tampoco nosotros podemos decir palabra. Solamente lloramos amargamente porque hemos ofendido la santidad de Dios, porque hemos faltado, porque hemos sido, perdónenme la expresión, brutos y no hemos entendido lo que Dios me quiere decir. He pasado por alto, he ignorado su palabra. Pero qué bueno que Dios nos da oportunidades, hermanos. Qué bueno que tenemos a un Dios misericordioso que no queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento, busca estos momentos para hablar a nuestro corazón y ahí, hermanos, rendirnos y ahí tomar una decisión profunda en nuestro corazón y decir, no puedo seguir en esta misma situación, tengo que hacer un cambio. Tengo que dejar este estado de desánimo, de desaliento. Tengo que cambiar, tengo que ser transformado. Y tomamos decisiones profundas ahí. Yo creo que la vida de Pedro a partir de ahí experimentó cambios maravillosos que le llevaron a ser ese hombre, ese discípulo del Señor que también hizo cosas extraordinarias. Pero cuando dejó una perspectiva del concepto divino y pudo experimentar otro que no había experimentado Pedro. Lo mismo le sucedió a aquella mujer pecadora cuando Jesús fue invitado al hogar de este fariseo Simón en Lucas 7, 37 y 38. Llegó Jesús, se sentó a la mesa. La mujer, al darse cuenta que estaba Jesús ahí, se acercó a Jesús no por el frente, sino por atrás de Jesús. Jesús no la señaló. Jesús no le dijo, tú eres una mujer pecadora, necesitas arrepentirte. Jesús no le lanzó una palabra de juicio, no. Pero aquella mujer pudo percibir lo que quería decirle ese silbo apacible que estaba en ese momento, que delante de Simón no pudo entender. Y yo creo que en cierto sentido Simón la invitó para ver qué milagro hacía ahí en su comida, en su cena, a ver cómo Dios obraba, algún prodigio, alguna señal. Pero ahí había una mujer que no quiso dar el rostro a Jesús, sino dijo, yo atrás de Jesús. Pero estando allí, se arrodilló, se humilló al piso. Y dice la Biblia, empezó a llorar, a llorar, a llorar, con sus lágrimas se enjugaba, mojaba sus pies y las enjugaba con sus cabellos, derramaba perfume a los pies del Señor, besando sus pies,
¿Por qué estaba siendo ministrada? No por el fuego abrasador, no por el fuego consumidor, estaba siendo ministrada por el silbo apacible. Y cuando eso suceda, no hay corazón que se resista, amados hermanos. No hay corazón que se resista cuando el silbo apacible. Tenemos que cubrir nuestro rostro porque tenemos temor de ver la santidad de Dios. Sí, como sucedió con Isaías también. Sí, cubrir su rostro, sentirse pecador. Pero qué bueno permanecer ahí y ser moldeados por Dios. Ser moldeados por Dios, porque Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Hermanos, para poder salir de un estado de desánimo, necesitamos renovar nuestro régimen alimenticio, necesitamos revolucionar nuestro concepto divino y también necesitamos retomar nuestra perspectiva ministerial. Retomar nuestra perspectiva ministerial. Dice a partir del versículo 15, una vez más quiero leer, son pocos versículos. Dice el versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Retomar nuestra perspectiva ministerial significa esto. Hay trabajo por hacer, queridas personas, queridos hermanos, hay trabajo por hacer. Dios le dijo a Elías, has desperdiciado un buen tiempo viviendo en esa situación de desánimo, pero hay trabajo por realizar. Después de cambiar tu régimen alimenticio y de conocer otra perspectiva de lo que soy yo, necesitas ponerte a trabajar. Para eso te he llamado, para que sigas trabajando. Hay trabajo por realizar, hay trabajo por hacer. Mire, yo creo que esto viene a complementar perfectamente para poder salir de un estado de desánimo. Cuando hemos experimentado lo anterior y seguimos, hermanos, inactivos, seguimos aplastados sin hacer nada para el Señor, hermanos, prácticamente no hemos superado ese estado y corremos un grave peligro, estar en esas condiciones. Yo he escuchado una cuestión de mi esposa, no recuerdo muy bien si era lo que su mamá le decía o por ahí escuchó en su casa, que cuando una mujer se sentía por ahí en un estado depresivo o en un estado ahí de agüitamiento o atiriciada, ahí como no queriendo hacer ya trabajo, no sintiendo ánimo de trabajar, decían que la terapia que tenían ahí en ese entorno era que le llenaban una tina copeteada de ropa sucia y la mandaban al río para que la lavara. O sea, ponte a trabajar. En otras palabras le estaban diciendo, porque hay ocasiones, hermanos, en que una cuestión sin hacer nada viene a agravar más la cuestión. Bien, para salir de un estado de desánimo tenemos que ponernos a trabajar, pero ahora con nuevas perspectivas, ahora alimentándonos correctamente. Y el trabajo que está pendiente para nosotros no es cualquier trabajo, hermanos. Dios nos ha llamado a hacer una labor que no cualquiera la puede hacer, aunque en ocasiones nosotros la hemos minimizado, incluso la hemos menospreciado, y que incluso no la hemos tomado, porque pensamos que no es importante. Querida persona, Dios nos ha llamado porque Dios ha visto que nosotros podemos hacer algo y que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Mire, el trabajo que todavía tenía pendiente Elías, ungir reyes. Ungir reyes. No solamente reyes en su contexto nacional, que era el rey de Israel, sino incluso un rey pagano, el rey de Siria, Hazael.
¿Por qué iba a ser ungido Hazael como rey de Siria? Todavía no era rey, pero Dios lo iba a llamar para que fuera rey de Asiria, como realmente se cumplió. Usted ve más adelante la historia y va a ver el momento en que fue ungido Hazael por rey de Siria. ¿Por qué Dios le dio ese trabajo? Porque iba a usar a Hazael como instrumento de Dios para disciplinar al pueblo de él, a Israel. Y usted verá cómo lo disciplinó fuertemente usando a Hazael. A Jehú como rey de Israel. Todavía no era rey Jehú, estaba Acab reinando. Pero Dios le dijo a Elías, úngeme a Jehú, porque ahora él va a ser el rey que va a venir después. ¿Qué es lo que hizo Jehú? Jehú exterminó completamente la casa de Acab, aquel rey que fue contrario. Hermanos, dio muerte a Jezabel, esa reina malvada. Y por si fuera poco, a todos los profetas y sacerdotes y siervos de Baal, también los destruyó. Usted vea la historia. Más adelante dice eso, hermanos. A todos los encerró ahí, los convocó y les dijo, ¿saben qué? Si Acab sirvió a Baal, eso no es nada, yo le voy a servir más a Baal. Así es que convoco a todos los sacerdotes y profetas y siervos, vénganse, vamos a tener una fiesta, vamos a tener un sacrificio. Y los convoca a todos y dice ahí, todos asistieron porque pensaron que Jehú era el nuevo profeta, el que les iba a impulsar para adorar a Baal. ¿Qué es lo que hizo Jehú? Los encerró todos ahí en el templo y les dio muerte a todos. Qué sanguinario este hombre, pudiéramos pensar en ello. Pero hermanos, cuando se trata de destruir lo contrario de Dios, no debemos tener misericordia en lo más mínimo. Cuando se trata de destruir aquello que nos destruye, no tengamos lástima, hermanos, no tengamos lástima. Hay que desmenuzar todo aquello que nos aparta de Dios. Esto es, hermanos, lo que hizo Jehú. Por lo tanto, Elías era llamado a seguir realizando una labor que no era cualquier labor, era una labor trascendente, importante. No era simplemente ir y vaciar aceite en la cabeza de tal hombre, de tal persona. No. Lo que Dios iba a hacer más allá de eso. No minimicemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando usted tenga que tomar la palabra para predicarla, para ministrar, hágalo con conciencia. Es un trabajo trascendental, es un trabajo que puede traspasar hasta la eternidad. Y en ocasiones nosotros pensamos que es solamente en el aspecto humano. Cuando usted es llamado a dar clase a los niños, es un trabajo trascendente también. No podemos en ocasiones dimensionar hasta dónde puede llegar nuestra labor en el nombre del Señor. No minimicemos el trabajo. Hay trabajo por hacer, querido hermano. Hay trabajo por realizar. Hemos sido llamados para superar el desánimo, trabajando para la gloria y la honra del Señor. Llamó y ungió a Eliseo para que fuera en el lugar de Elías como profeta, como realmente sucedió. Pero ¿quién era Eliseo? Tampoco fue cualquier persona, hermanos. Eliseo fuera un hombre no conformista. Usted leerá también en la historia. Eliseo dijo, ¿sabes qué, Elías? Yo quiero el doble del espíritu que hay en ti. Y lo logró Eliseo, hermanos. Se desanimó Eliseo a pesar de que Elías le dijo, no puedes ir conmigo, quédate aquí. No, es que yo voy contigo, vive Jehová. Y le dijo otra vez, quédate acá, no puedes ir conmigo. Eliseo dijo, no, yo quiero ir allá. Insistió hasta que llegó el momento en que obtuvo la doble porción del espíritu que había en Elías. Fue llamado Elías a ungir, no cualquier hombre, un hombre que iba a marcar un hito en la historia. Un hombre no cualquiera que no se iba a rendir ante las circunstancias. Incluso, hermanos, su celo ministerial lo llevó Eliseo hasta el último momento, estando grave en cama,
de la muerte con que iba a morir Eliseo, y todavía seguía recibiendo personas para ministrarle. Hasta ahí iba el rey de Israel, y allí Eliseo, como podía, se levantaba y lo instaba al rey, y lo regañaba y se enojaba porque el rey no reaccionaba como Eliseo quería. Hasta el último momento estuvo ministrando Eliseo ahí. Por lo tanto, el trabajo al cual Elías era llamado a ungir a Eliseo era un trabajo que iba a trascender. Si Elías se hubiera hecho a un lado ahí, si hubiera considerado como poco esta labor, como nada, y no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera sucedido? Sin embargo, Elías se levantó, superó esta situación e hizo esto, ungir a Eliseo. Y no conforme, Eliseo todavía, hermanos, más allá de la muerte, siguió desarrollando su ministerio. ¿Cómo es esto posible? Usted dará y recordará esto. Aún después de muerto Eliseo, ya cuando solamente estaban sus huesos, alguien fue lanzado allá a los huesos de Eliseo. Y este alguien se resucitó y volvió a vivir. Después, aún más allá de la muerte, Eliseo siguió ministrando a Dios. Permítame usar esta expresión para ilustrar eso. No fue cualquier trabajo. Elías tenía trabajo pendiente por hacer. Amados hermanos, insisto en este punto. Para no estar en un estado de desánimo y alejarnos mayormente de él, cambiemos nuestro régimen alimenticio, renovemos, revolucionemos nuestro concepto divino y retomemos nuestra perspectiva ministerial. Dios nos ha llamado a hacer algo que nadie más puede hacer. Nadie más. No va a llegar un momento dado en que Dios diga, bueno, el trabajo que tú ibas a hacer, alguien más lo va a hacer, así que a lo mejor se te abona a ti. No. Por eso, Dios nos va a demandar en aquel día. Por eso, hermanos, por ese trabajo que yo no realicé, por ese vamos a ser demandados. Porque si Dios nos dio ese trabajo, nadie más lo va a poder hacer como yo. Si lo hago, creo que voy por buen camino. Si no, voy a ser demandado de parte de Dios. Sí, hay que retomar nuestra perspectiva ministerial también en el aspecto. Mire, me gusta mucho lo que dice el versículo 18. Dice, y yo haré. O sea, tú vas a hacer algo. Y en el versículo 18 dice Jehová, y yo haré. O sea, tú vas a ungir, pero dice Dios, yo haré. Tú vas a ir, pero dice Jehová, yo haré. Tú vas a hablar, pero dice Jehová, yo haré. Yo lo haré. No vas a ser tú. Yo lo haré. Abre tu boca, estira tus manos, haz lo que te estoy indicando y yo lo haré. No vas a ser tú. Regularmente caemos en un estado de desánimo, de desesperación, porque queremos nosotros hacer las cosas. Y no, el que hace las cosas es Dios, amados hermanos. Elías erró en este aspecto, por eso cayó en un estado de desánimo, porque pensaba que él estaba haciendo las cosas y él tuvo que ser enseñado. No, él decía, es que ya no hay ningún profeta de Jehová, yo solamente he quedado, nadie más te sirve a ti. Es que lo que nosotros queramos hacer no va a resultar. Hagamos solamente nuestra parte, hermanos. Nuestra parte. Dios no nos ha invitado que convirtamos los corazones. Dios no nos ha dicho, hermanos, que convenzamos las vidas. Solamente di la palabra. Di la palabra, sé obediente. Ve aquí, ve allá. Yo voy a hacer lo que tú no puedes ni debes hacer. Gloria a Dios. Y cuando Dios lo hace, hermanos, no solamente se reserva 1, ni 2, ni 5, ni 100 siquiera, 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal ni han besado a Baal. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Hermanos, Dios es el que hace la obra. Nosotros no. Sigamos, hermanos, sembrando, sigamos plantando, sigamos regando.
pero solamente Dios dará el crecimiento. Solamente Dios dará el crecimiento. No tomemos el lugar de Dios. No nos cansemos de esa manera. Por eso digo, no es gravoso ser obedientes a Dios. No es gravoso aceptar el reto que pone frente a nosotros. No es algo que nos pida que no podamos hacer, hermanos. Sí, nos pide algo que nosotros podemos hacer. Dios hará el resto. Amén, hermanos. Amén. La gloria sea al Señor por siempre. ¿Quiere inclinar su rostro y hacer una oración conmigo en este momento? Si el grupo puede pasar y tomar sus instrumentos mientras oramos usted y yo, hermanos. Vayamos delante del Señor. ¿Quiere, hermanos? Ubíquese ahí con Elías, en ese monte, en esa cueva, en esa situación. Yo no sé si en este momento usted estará pasando por una cuestión de desánimo o de desaliento. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero a la vez yo le invito, si no está pasando por ello, aléjese lo más que pueda de esta situación. ¿Cómo? Haciendo caso de lo que la palabra del Señor nos ha indicado en esta tarde. Amado Señor, Padre Santo, como bien le dije a mis hermanos y tú ministraste mi corazón, nuestra labor no es convertir los corazones. Nuestra labor no es hacer el cambio, Señor, en las vidas. En esto, Señor, nos metemos en un ámbito frustrante, nos metemos en un ámbito desgastante cuando pretendemos tomar ese lugar. Nosotros mismos caeremos en un estado de desánimo, de desaliento cuando pretendemos tomar tu lugar, mi Dios. Pero en esta hora, tu palabra, Señor, ha sido lanzada. Tu palabra, Señor, ha sido comunicada. Tu palabra, Señor, ha sido esparcida como la buena semilla. Oh, bendito Dios, que hubiere corazones receptivos en este momento, que están abriendo su corazón y recibiendo esa palabra directa a su corazón, directa a su medida, que llega a tocar las fibras más profundas de su ser, que estremece su corazón, que nos hace mirar realmente quién eres tú, Señor, y realmente quiénes somos nosotros. En esta tarde, Señor, en esta tarde, Dios, quiero poner a cada uno de tus hijos. No sé cuántos de ellos, Dios, están pasando por crisis fuerte. Si es así, guíales, Señor, guíales. Que se aparten de toda palabra negativa. Que se aparten y no den oído a palabras que no nutren, palabras que no edifican. Oh Dios, que te conozcan en lo más íntimo. Que conozcan lo que tú puedes hacer dentro de nosotros y no solamente lo que puedes hacer y que nuestros ojos ven. Maravilloso Dios, pero sobre todo instanos y motívanos. Hemos sido llamados a realizar una labor que fue levantada, una labor que fue escrita desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ellas. Ese plan, Señor, ese plan de trabajo, ese plan de obra no es diseñada en el momento, sino mucho tiempo atrás. Por lo tanto, mi Dios, es tiempo todavía de reaccionar. Es tiempo todavía, Dios, de levantarnos. Es tiempo todavía, mi Dios, de tomar conciencia y
decir: Señor, si todavía estoy sobre la tierra, si todavía tengo vida, si todavía estoy vivo, es porque hay una labor que hacer, hay un trabajo que realizar. Y este trabajo no es cualquier cosa. Este trabajo no lo puede realizar nadie más. Y tú me estás diciendo: vuélvete una vez más y retoma ese trabajo ministerial que ha sido diseñado especialmente para ti. Maravilloso, Señor. Gracias te damos por recordarnos en este momento, Dios, que nosotros no haremos el cambio, no haremos la transformación. Tú eres el que haces lo que es imposible para el ser humano. A ti dejamos lo imposible para nosotros hacer lo que sí es posible y podemos realizar. Bendito Señor, te doy la gloria, te doy la honra y te doy alabanza, mi Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias por este día. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tus hijos. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu presencia aquí con nosotros, Dios. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya. Siento gracias, Dios. Caminar. Gracias, Dios. Aleluya. Te mueves en tu pueblo. Bendito Dios. Bendito Dios. Trayendo sanidad. Aleluya. Con mi fe Gracias, te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe Gracias, Señor. te alcanzaré.